Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el... perdón. Ay, Dios mío, discúlpenme, señores, pero esto es una cosa increíble. Siempre, estas son unos estornudos crepusculares nocturnos también, o crepusculares. Bien, vamos a recordarle que el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado es una institución de servicio al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Y hay que asistir a esas familias con escasísimos recursos para hacerle frente a esas exigencias de una enfermedad tan destructiva como es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Les invito a que apoyen a los ancianos que luchan con ancho ánimo para salvar jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Gente que es presa fácil de la delincuencia, porque son gente sin oficio y sin beneficio. Hay que ayudar a los salesianos, que lo que hacen es devolver esa ayuda ampliamente a la sociedad, formando buenos ciudadanos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy se le ha dado sepultura a un dominicano de verdad, dominicano noroestano, montecristeño, pero residente de muchos años en Santo Domingo. Ha muerto lo que yo puedo llamar ese manual de ética, ese manual
de ética y de integridad, integérrimo. El ingeniero Ezequiel García Tatis, que en paz descanse Ezequiel, un alma bondadosa, buena. Ezequiel, desde muy joven, vino a Santo Domingo, desde Montecristi, a estudiar ingeniería. Y ahí en esa universidad, en la Universidad de Santo Domingo, donde se graduó, pues uno sabe que eso era siempre un laboratorio ahí de muchas inquietudes políticas, los jóvenes y la sociedad, pero Ezequiel venía de un hogar católico fervoroso, hombre de práctica católica. Entonces Ezequiel, joven, fue a estudiar a La Molina. Yo creo que estuvo allá, siempre me decía eso, en Perú, en la Universidad La Molina de Perú. Estuvo en Alemania también estudiando. Y Ezequiel se especializó en el área de la planificación para el desarrollo. Entonces, en esa juventud, católico fervoroso como era practicante, su espacio político natural fue el social cristianismo, la doctrina social cristiana. Entonces, junto a todo ese grupo de jóvenes brillantes, social cristiano, que aunque se le llamó social pistola en una oportunidad, pero Ezequiel no era hombre de armas, era un hombre de almas, porque ese se puede decir que recorrió un camino a buen paso, aunque lento, pero firme, sin pausa. Y que es el camino, entiendo yo, que deben seguir los políticos o los que se dedican a la política. Porque Ezequiel García Tatis fue un hombre tan honrado y tan íntegro que yo llamo, esos son de los que yo llamo, esas personas como Ezequiel, es la que yo llamo gente de humildad y de honradez franciscana. Porque ahí no hubo ambición de logros, de obtener beneficios, ni nada. Simplemente trabajar para beneficio del país. Ezequiel fue fundador de la Universidad Pedro Enrique Sureño. Fue vicerrector de la Universidad Pedro Enrique Sureño. Fue director de la CAS, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Y además, Ezequiel, profesor meritísimo también en la universidad. Y en el ámbito político estuvo con el Partido Revolucionario Social Cristiano, donde llegó a ser hasta su vicepresidente de ese Partido Revolucionario Social Cristiano, que no alcanzaron mejores posiciones porque era demasiado serio. Entonces hubo algunos que no tuvieron conducta seria, pero la gran mayoría de todos esos militantes social cristianos aquí, todo el mundo sabe que fue gente de limpieza profesional y política, vital y profesional. Y Ezequiel fue de ellos. Ahí hubo muchos hombres como Alfonso Moreno Martínez, tuvo Caíto Javier, Lucas Rojas, Dios mío, una montaña de seriedad, Lucas Rojas, fallecido también y que en paz descanse. Entonces, de ese grupo, Alfonso Moreno Martínez, ay Dios mío, Yuyo de Alexander, toda esa gente que en paz descanse, que están ya muertos. También Hito Cruz, claro. ¿Quiénes más eran de esa época? Rogelio Delgado Bogá, Alfonso Locua. Bueno, Kiko Tabar también fue de los social cristianos de esa época también, el señor Teófilo Tabar. Bueno, mucha gente muy valiosa y muy preparada. Entonces, Ezequiel fue inhumado hoy en Puerta del Cielo.
Y yo le quiero expresar mis condolencias a Ramón, a Orlando, a Joaquín, que son sus hermanos varones, las hembras también, aunque no me relacioné mucho con ellas, pero mis condolencias a toda la familia García Tatis. Una familia ejemplar, repito, en Montecristi y donde quiera que están esa familia García Tatis, es gente de vida ejemplar. Por eso hablo así de ese caballero que fue Ezequiel García Tatis, que en paz descanse Ezequiel. Porque ahí sí es verdad que podemos decir que fue un verdadero manual de integridad, como conocía Ezequiel así, íntegro, integérrimo. Esa es la pura verdad. Bueno, vamos a seguir con el programa. En paz descanse Ezequiel, que fue un hombre tan bueno. Ética y moral en la política que debiera ser, repito, que debieran imitarlo los políticos de este país, para que sean serios y que el país sea el que se beneficie de ellos. Bueno, a Ezequielito también y a Emiliano, que son sus dos hijos, sus dos varones, que fue lo que tuvo con doña Consuelo, que en paz descanse también, doña Consuelo Feliu, su esposa, ya había fallecido primero que Ezequiel. Ezequiel murió de 88 años. Y yo sé, ese sí es verdad que yo sé que Dios lo está esperando a su diestra. Porque Ezequiel es un diácono el que ha muerto. Esa es la verdad. Un hombre de vida sana. Buen amigo y un hombre de vida sana y de conducta ciudadana intachable. Esa es la pura verdad. Bien. Entonces, bueno, el presidente, que si el presidente encontrara hombres como esos que yo acabo de describir, si utilizaran ese tipo de hombres, los presidentes de la República, entonces tuviéramos un país de funcionarios limpios, de funcionarios honrados, porque Ezequiel García fue director general de la CAS en tiempo de Balaguer y nadie podía señalar a Ezequiel como una persona de interés particular en bienes públicos. Nadie lo podía señalar, ni entrar en componendas para dañar las finanzas del Estado. Nunca. Ese caballero que fue Ezequiel. Entonces los presidentes, cuando usted le recomienda a una persona de ese, entonces lo que pliegan es la cara, como dicen, no le interesa utilizar a esa gente, pero después mantienen discursos que cuando están en la oposición, los presidentes llegan a la presidencia y entonces usted no le puede señalar de quién es corrupto y quién no. Mire, presidente, ahí hay una serie de elementos que se han dado a la tarea de ser de que influencers. Esa gente lo que viven es de malcriados y de vulgares en la televisión y en la radio y en las redes, insultando gente seria de este país, poniendo en ascuas a los funcionarios que son serios, lo ponen en ascuas, como dicen, para que se larguen del medio oficial porque son un estorbo. Gente como esta, donde Ezequiel servía, era un estorbo. ¿Por qué? Porque que tenemos un combinado de Estado-nación, de corruptela. Entonces yo veo hoy que el presidente, o ayer, anunciaba la creación de una unidad para vigilar a los corruptos. Pero uno se tiene que reír de estas cosas. Porque uno sabe que eso es bla, bla, bla. Eso es más pléplacos, pamplinas, que no van a hacer nada porque a los presidentes saben quiénes son. Ahora mismo hay un nivel de capitalización entre políticos, que incluso los que están en el gobierno, porque los que están en la oposición capitalizaron también. Muchos de los que son candidatos o pretenden ser candidatos de la oposición, capitalizaron en su tiempo, que eran unos pelados, y hoy son capitalistas. ¿Para qué? Para financiarse sus
pretensiones políticas de ser presidentes de la República, de ser senadores o de ser alcaldes, etcétera, etcétera. Entonces, han capitalizado fortunas para ellos autofinanciarse y tener su seguridad ahí, como dice. O también los que no tienen más aspiraciones para vivir tranquilo toda su vida. Cuando usted iba donde un presidente de lo que ya se capitalizaron, usted le decía, mire, fulano está haciendo una vivienda enorme, está haciendo inversiones, se ha capitalizado de tal forma el presidente que eso no es correcto. Entonces no me recibía más. El presidente no me recibía. Esto es lo que viene a chismear aquí. Entonces, así es que han dado este país, que yo me he cansado aquí de hablar de eso mismo. Entonces, cuando veo que el presidente de la República dice que va a crear una unidad de supervisión a las acciones específicas del CPTA, esa es la comisión que se va a crear, o si, no sé, vamos a ver, sí, por decreto ya, un decreto que está a la firma. He recibido denuncias de corrupción que van más allá del nivel central y por eso insistimos en que el combate a la corrupción debe llegar a todos los niveles territoriales. El presidente le preocupa la corrupción a nivel de los pueblos, como se ha derramado en todo el territorio nacional. Entonces dice que la firma del decreto 7625 que crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción. Eso no es más que un esfuerzo verbal y palabrero, y ya en este caso manuscrito. Porque los presidentes creen, y yo respeto la buena fe del presidente, bien, vamos a decir que eso está muy bien, crear más mecanismos de control o de supervisión o de observancia. Pero uno sabe que eso nada más es acomodaticio, un esfuerzo acomodaticio para quedar bien. Bueno, me preocupa la corrupción, presidente. Los casos que se le han señalado, ahí hay muchísimos casos que no hay que esperar a que lleguen, de que vamos a esperar las pruebas, es que usted lo ve, las evidencias, pero no se actúa y se dejan pasar. ¿Por qué? Porque se han señalado todos los casos que hay de corrupción en este gobierno, pero para el presidente todo está bien, porque él pone una queja, mire, directora de ética, mire, usted ha recibido informe de inobservancia en el uso de los recursos del Estado. Le han llegado quejas. Mire, presidente, allá han llegado como 200 quejas. Ok. ¿Tienen mérito jurídico? Bueno, encontramos 32 con mérito jurídico. ¿Y qué usted hizo? La remití al Ministerio Público. Y el Ministerio Público que las pondere. Y hay pruebas, usted le llevó pruebas ahí para que el Ministerio Público constate que hay pruebas fehacientes, recogidas en forma lícita. Sí. Bueno, entonces, el Ministerio Público, mire, y el presidente no puede llamar o poner a consultor jurídico a alguien de su gobierno, mira, llámate ahí a la Procuraduría y pregunta a ver en qué están esos casos que se han llevado allí, si ha habido ponderación de ellos, pero no se hace nada. Y se queda entonces todo en una especie de esfuerzo palabrero. Los presidentes piensan que con admoniciones y con decretos se puede gobernar, y no se puede gobernar con eso, no se puede gobernar, hay que actuar con dureza, pero los presidentes entonces se hacen de la vista pesada. ¿Por qué? Porque si se llevan de eso voy a tener que cancelar a todo el mundo en el gobierno, lamentablemente eso es lo que pasa. Entonces se echa medio partido en contra. ¿Por qué? Porque todo el que esté en el partido lo que quiere es llegar al poder para capitalizarse. El presidente sabe, don Luis Abinader sabe, que hay aspiraciones políticas de una decena de jóvenes ahí. ¿Y por qué lo dejan esos cargos públicos? Sabiendo que ellos se van a capitalizar para fines de qué?
de aspirar a la presidencia con sus recursos, porque no es el caso de él. El presidente Abinader fue a competir con 4 o 5 mil millones de pesos de él, que él declaró, pero de él, de su familia, ganado trabajando. Entonces, con ese capital el presidente no tenía temor de que nadie le sugiriera el más mínimo pecado. No, mi fortuna está ahí a la vista del pueblo dominicano, hecha por mi padre y mi familia trabajando, y no necesita de eso. Por tanto, no necesitaba de un cargo público. Pero si el presidente tiene a todos los aspirantes, lo tiene en cargo público delicado, manejando recursos, obras, etcétera, 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 sabe que ahí se van a capitalizar y eso no es sano. Porque el presidente tiene que saber que el espacio político que esos muchachos, esos jóvenes se quieren ganar, no es por el trabajo que han hecho, porque ¿cuál es el trabajo que se pueden destacar? Sino capitalizarse, algunos de ellos, no voy a decir todo, pero algunos de ellos se andan capitalizando para fines de proyectarse una candidatura o cargos electivos o cargos del partido incluso. Entonces, esas cosas uno sabe que no van a prosperar, porque eso es un esfuerzo palabrero. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Aquí de la corrupción, yo recuerdo cuando Balaguer, en el retorno al país, al poder, en los 10 años, cuando estaba en la oposición, Balaguer dijo que le iba a cortar las manos a los que metieran todos sus brazos en las arcas públicas con fines de hacerse de los bienes del Estado. Y usted sabe lo difícil que es cortarle la mano a una gente. Y eso se volvió una expresión más política
electorera de Balaguer. Balaguer era integérrimo, nadie le podía señalar los problemas de la corrupción a Balaguer. Pero Balaguer mismo admitía que en su despacho se paraba la corrupción por esa vía que nombraba corruptos. Porque ese es el problema de los presidentes, que ellos saben que están nombrando corruptos y no hacen nada. O hacen algo y lo que hacen es lo mismo sin actuar contra el corrupto. Lo despide del cargo, pero ya el tipo ha sido un corrupto, coge bienes públicos y se queda con el suyo. Entonces, ¿cómo usted recupera esos bienes públicos? Usted lo puede recuperar. Si usted es el presidente y tiene carácter para recuperarlo, el presidente dice que es para recaudar el ilícito, bienes ilícitos que tengan los exfuncionarios y funcionarios del gobierno y de los pasados gobiernos y que andan ahí ricos. Ahora pregunta uno, ¿le entra el presidente con esa comisión? Desde que llegan los opositores dicen que eso es persecución política. Lo que nosotros hemos dicho aquí, de el sofisma como escudo de la persecución política. Fíjense que los propios del PLD, que aunque sean perseguidos, diríamos, en forma exclusiva con ellos, en forma discriminatoria, pero no es que están libres de cargos. Está bien que nada más se está persiguiendo a los del PLD, pero eso no quiere decir que estén libres de cargos, porque veáis cómo viven, el modus vivendi o el modus operandi, y usted verá si es verdad que el gas pela, como se dice. Pero no se puede actuar, porque van a decir que eso es persecución política, o lo que se acogen con el tiempo, esa acción sedante del tiempo, se acogen a la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva. Hoy no hemos visto eso en este país, ¿cuántos años? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corrupción en este país ha estado desde el tiempo que Cristóbal Colón, como se dice, sentó sus reales por aquí. Porque hubo encomenderos que comenzaron a robar tierra, a robar esclavos, a hacerse de las suyas y no obtemperar a las normas que se estaban estableciendo en ese momento aquí. Vinieron esos tigres, como se llamaban, hicieron lo que le daba la gana y se repartían indios, los números que ellos querían, y después se repartían los esclavos negros y se repartían los fundos, los terrenos como le daba la gana. Pero bien, aquí hubo un esfuerzo, vamos a decir, un esfuerzo serio de persecución a la corrupción con el caso de Salvador Jorge Blanco. Ese gobierno, bueno, fue acusado de muchísimos actos de corrupción y esas cosas. No se actuó contra más nadie más que contra el líder de ese gobierno, el doctor Salvador Jorge Blanco. Joaquín Balaguer y su gobierno, todo el mundo sabe lo que pasó aquí en el 86. Salvador Jorge Blanco, su régimen fue denunciado en el Palacio Nacional y todos pensábamos, que en República Dominicana se iniciaba un periodo de freno total a la corrupción política o a la corrupción pública, la corrupción en los bienes públicos desde el poder. ¿Por qué? Porque se estaba actuando contra la altura, lo máximo del poder, el expresidente. Entonces, aquel régimen de Balaguer, cuando se iniciaron esos juicios contra Salvador Jorge Blanco, sus bonos, yo me acuerdo, estaban en lo más alto. Porque Balaguer, que era un hombre de vida franciscana también, se podía decir que era como el mínimo. Balaguer sí podía decir en este país: necesito pocas cosas para vivir, y de las que necesito, de las pocas que necesito muy pocas. Joaquín Balaguer podía francamente decir esa expresión, que era de San Francisco de Asís.
entonces, ¿qué pasó? Se juzgó a Salvador Jorge Blanco, se condenó a Salvador Jorge Blanco y compartes. Pero el régimen de Balaguer comenzó a mostrar debilidades con los corruptos. Vino el problema de la reelección y en reelección todo el mundo sabe cómo se mueve el Estado. Y Balaguer, se tiene que decir que la moral se cayó, la moral pública se fue al suelo para el régimen en el momento que se mandó esa reelección. Comenzó también a manifestarse hechos de corrupción como siempre, y entonces esa cosa se fue debilitando, se quedó nada más en el caso de Salvador Jorge Blanco y terminó la lucha anticorrupción de los gobiernos de Balaguer, terminaron en agua de borrajas. ¿Y qué pasó? Se degradó la lucha, se fue a pique. Entonces ya no había fuerza moral para perseguir a los PRDistas o al gobierno de Salvador Jorge Blanco. No existía fuerza moral para ellos porque ya el propio régimen de Balaguer daba muestra de ser un gobierno de muchísima corrupción. Claro, no era lo mismo llevar a Salvador Jorge Blanco que llevar a Balaguer a la justicia, porque Balaguer era hombre, como se dice, que vivía en forma clara, transparente con sus bienes. Pero siempre cuando se quiere jugar a algún político se encuentra no tanto tal vez las evidencias, pero se encuentran las, qué sé yo, los canales están abiertos para usted perseguir a un político, porque siempre se es tolerante o otorgan un concurso de grado a grado y ya eso puede ser tomado como un mecanismo de, qué sé yo, de persecución. Entonces aquí sabemos de eso. Yo pienso que esa buena fe del presidente, pero él gobernando con 7 años, 5 años ahí, ya hace rato que él debió depurar su gobierno o su gestión de gobierno. No lo ha hecho. Entonces ahora 5 años después o 4 años y medio después el presidente se inventa una comisión para ver ya. Entonces fracasó el Ministerio Público Independiente, que hay que crear esta comisión. Una comisión de vigilancia que la van a decir que después es una comisión de chisme. Entonces vamos a seguir lo mismo. Y se crean esas comisiones para nada, pues no le van a hacer caso. Ni le interesa a los políticos que le hagan caso. Cuando ven el periodo electoral, hay que echarle tierra a todo lo que sea denuncia contra la corrupción, como siempre se estila en este país. Bueno, ojalá tenga esos buenos efectos, pero yo lo dudo. Tengo que ser escéptico para todas esas cosas, porque uno sabe que en este país uno sabe cómo es que se bate el cobre. Ese caso mismo de los periodistas que se han señalado y todas esas cosas. Bien, no hay pruebas. Pero aquí, yo he dicho en este país, busquen el modus vivendi de cada quien. Todo el que ha bregado con política o el que ha bregado con publicidad del Estado sabe cómo es que se levanta cuarto, como se dice vulgarmente. Yo no puedo ir a comprar un apartamento de $200,000 con un programita de televisión, no lo puedo comprar. Yo no puedo comprar un apartamento de $200,000 ganando yo 30 o 40 mil pesos hace 20 años. Y la mujer mía ganando 13,000 pesos, no lo puedo comprar. No me dan los ahorros. Y aquí hay gente, periodistas, voces y plumas de alquiler en sus momentos, que tienen propiedades y bienes que no lo pueden justificar, que lo han conseguido con la publicidad del Estado. Eso es todo. Es muy cómodo ir allí a obra pública. Mira, dame un contrato de 8 millones de pesos, 9 millones de pesos. Eso lo vimos en la campaña en el gobierno anterior. Muchísimos periodistas y comunicadores, contratos de 8, 10, 14, 20 millones de pesos y todavía lo hay ahora con más montos. Hoy ¿usted cree que ningún programa de televisión de esto vale 8 y 10 o 14 millones de pesos y que para usted pasar publicidad, para hablar bien de fulano o no hablar mal de él? Y además para hablar mal del contrario. Eso es corrupción, pero de la corrupción de la peor.
de la peor calidad, de la peor calaña, como se dice. Entonces aquí hay muchos periodistas y muchos de los ofendidos que no pueden demostrar cómo viven, no pueden demostrar. Han recibido emolumentos, yo no sé de quién, pero uno sabe lo generoso que es la mano pública de este gobierno, de estos gobiernos de la República Dominicana, porque no es este. Aquí hay todo eso, aquí hay un periodismo radial y televisado. Y esos influencers, que esa es otra. El presidente ha dicho que no va a financiar. No hay publicidad para gente que viven insultando. Muy bien. Porque ¿cómo usted puede ir a premiar las cloacas? El alcantarillado de esto, son alcantarillas de la política. Esto no se puede premiar. Gente que sufre de indigencia léxica, como hemos dicho, y tienen que apelar a todas las malas palabras del mundo para expresarse con voz alta, estruendosa. ¿Quién es que se retrata con esos famosos estruendosos e influencers que los reciben en palacio? Y los presidentes se abrazan con ellos. En plena calle, pues yo he visto al presidente abrazarse con muchísimo de todas esas basuras. ¿Y quién es que lo recibe allá? Que van hasta en pantalones cortos, se atreven a ir a las oficinas públicas. Pero no a las oficinas públicas, no. A esos espacios de majestad del poder. Y van en chancletas, en camisetas, en pantalones cortos, o van vestidos en una pijama. Y salen retratados al lado de un presidente de la República, porque es un influencer. Explíqueme usted. Entonces, ¿qué credibilidad tienen todas estas gestiones, todos estos anuncios de que no le vamos a dar, pero ustedes son lo que han facilitado que todas esas voces de alcantarillas estén en los medios de comunicación? Son los mismos políticos del poder. Son los que le han facilitado a eso. Y a muchos periodistas que no son ofensivos, diciendo malas palabras, pero escriben para atacar a otros, para decir cosas. Entonces, por ejemplo, a Balaguer, nadie ganaba dinero con Balaguer. ¿Por qué? Porque Balaguer no pagaba. Y lo decía a la prensa, se le pega, se le paga o se le ignora. ¿Qué hacía Balaguer? O le pegaba o le ignoraba. Con Balaguer no había vida. Llegaron estos gobiernos y comenzaron a repartir dinero para que hablen bien de ellos y otros para hablar mal de otros. Y ahí han dejado una estela de riqueza en periodistas y voces y plumas que usted lo ve aquí, típico no solamente de la alcantarilla política, sino de gente que ha hecho capitales que están multimillonarios. ¿Producto de qué? De todas esas facilidades que le han dado en los gobiernos. Y los demás de atrás. Y el PLD ese sí es verdad que fue generoso. Porque toda esta riqueza que ustedes ven hoy, en los medios de comunicación de pelados, con dueños de canales de televisión y dueños de radio y dueños de todo, gente que no tenía más que el peso del desenvolvimiento diario, y hoy son extraordinariamente ricos. Influencers, son comentaristas, escriben uno y otros hablan por los medios de comunicación y son multimillonarios y te estrujan y viven de eso. ¿Y quién es que paga aquello? Los gobiernos de turno. Y ahí están los ejemplos, huelga citarlos para no caer no en vaguedades, no, sino en acusaciones. Después dicen que yo estoy diciendo aquí que fulano es un corrupto y que fulano aquel es un delincuente, y entonces tengo yo que entrar en la retractación irresponsable o aceptar las acusaciones o las imputaciones que me hagan. Aquí no conocemos todos, lamentablemente. Bueno, Mr. Trump, ¿qué sigue en Estados Unidos, señores? Qué desastre. La verdad que Donald Trump y su gobierno están actuando en forma, para mí no es sospechosa, porque yo dije aquí que era una traición a Occidente, esa conducta pro Putin, o pro enemigo de Occidente, porque vamos a decir la verdad, era lo que yo decía ayer aquí. ¿Quién es que espía a Estados Unidos? ¿Europa
o Rusia. Entonces el presidente Trump y su gobierno ultraderechista, cosas raras, son pro-nazis y pro-Putin. Yo no entiendo aquello. Entonces esta gente, un encanto con Rusia, me imagino que le tumbará las sanciones, Estados Unidos le quitará las sanciones, ignorando a Europa, que es el primer afectado de la política de Putin, como también Estados Unidos y todo Occidente, porque son políticas agresivas que ahora vemos que tiene cierto tiempo que no mata adversarios, porque se le acabaron los adversarios. Y el último fue a Navalny, que envenenaron también. Pero los oligarcas y los amigos ya no se tiran por las ventanas, parece que ya se han muerto todos. El genocida está tranquilo y llegó su amigo a la Casa Blanca, que no niega que es su amigo, y ahí lo ha demostrado. A mí me apena ver a un Estados Unidos gobernado así, porque yo digo que eso no es una forma de gobierno que le va a dejar beneficios ni a Estados Unidos ni a Occidente. Porque Estados Unidos tiene que jugar el papel que siempre ha jugado de ser el modelo de la democracia, la estrella polar de Occidente es Estados Unidos. Que Estados Unidos tenga una conducta como esta que tiene Putin, de el señor Trump con Putin, delata lo que siempre ha sido mi duda, de que hay una deuda, hay un compromiso, hay un hecho grave que implicaría como se dice, desnudar al propio presidente de los Estados Unidos, tal vez que es parte de algún acuerdo o de algún enredo con el presidente Putin, y esa cosa lo hace reo de aquel hombre, porque uno no había visto cómo usted se entregue, a menos que sea, por ejemplo, como pasó en tiempo de Stalin y de Roosevelt, que se estaba luchando contra el enemigo común, era Hitler. Entonces usted no podía obviar la Unión Soviética por asuntos ideológicos. No se podía obviar la Unión Soviética porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, como se señala. Pero el mismo Churchill tenía su duda también de ayudar a Stalin, porque se sabía que era fortalecer a un enemigo que iba a ser el enemigo a vencer mañana. Pero se le brindó el apoyo a Stalin para que luchara contra Hitler, que era el enemigo común. Pero ese no es el caso que estamos viendo ahora. Ahora estamos viendo también un hombre que actúa como Hitler, pero no tiene aquel apoyo que tenía Hitler. No tenía una guerra abierta contra todo el mundo. Este es más fácil de luchar contra este porque tiene sanciones enormes y además es un foco nada más de lucha ahí en Ucrania. No era aquella guerra extendida como la que había en la Segunda Guerra Mundial. Entonces el presidente Trump ha sido verdaderamente condescendiente con su amigo Putin y no lo niega, lo dice. Hay que ver lo que es el desprecio por la Unión Europea que tiene el señor Trump. No la invita a negociar la paz con Rusia, una paz digna para Ucrania, que ha sido el agredido. Pero además, una Unión Europea o una Europa que ha aportado más dinero que Estados Unidos en conjunto, más de 140.000 millones de dólares ha aportado Europa, pero Putin lo sabe. Pero Trump parece que no lo sabe o lo quieren ignorar. Que la unión de todos los países europeos han aportado más dinero que Estados Unidos solo. Sin embargo, toda la gloria parece de la ayuda militar a Ucrania se la quiere echar a Estados Unidos. Pero usted, un país o un grupo de países que colabore con más dinero que usted para esa guerra, está donde está. Usted no puede venir olímpicamente y obviar a esa gente y ponerlo aparte. Hoy la Unión Europea diciendo, y nosotros hemos aportado 140.000 millones de dólares a esa guerra, ¿y cómo es posible que venga el señor Trump y diga, usted no caben aquí? Es una actitud sospechosa, por eso vamos a decir lo que le pasó a Chávez y que le va a pasar a Donald Trump. Pero vamos a una breve pausa y regresamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, yo voy a ver algo que publicó el New York Times hoy, un trabajo muy bien elaborado sobre los conflictos de intereses de Elon Musk y por qué Elon Musk está actuando en forma tan, diríamos, tan despiadada, porque es una queja a nivel general en los Estados Unidos, porque han despedido miles de empleados públicos de muchísimas agencias. Pero hay 7 o 8 o 10 agencias de esas que tienen que ver con los negocios de Elon Musk, agencias que lo están persiguiendo penalmente al propio Elon Musk. Y eso lo publicó el New York Times. Yo no sé, Eric, yo te envié esa información y quisiera ver si tú me la puedes poner ahí, pero miren, esas son las conexiones, bueno, no se ve tal vez muy bien, de las agencias que están, diríamos, involucradas con las empresas de Elon Musk que tienen problemas muy serios de acusaciones, incluso acusaciones de conflictos de intereses, de contratos, de beneficios y de bloqueo. Elon Musk y sus empresas se benefician de los cambios en el gobierno de Trump. Óigase bien. 11 agencias federales se han visto afectadas por despidos o cambios. Estas tienen más de 32 investigaciones, denuncias o acciones coercitivas contra las 6 empresas de Elon Musk, según un estudio de The New York Times. Y esos son periódicos que no recogen cosas falsas. El presidente Donald Trump lleva menos de un mes en el cargo y el vasto imperio empresarial de Elon Musk ya se está beneficiando o está ahora en una posición notoriamente mejor para beneficiarse. Trump y Musk, el hombre más rico del mundo a quien el presidente ha otorgado un enorme poder, han estado desmantelando agencias federales en todo el gobierno. Trump ha despedido a altos funcionarios y expulsado a empleados de carrera. Muchos de ellos dirigían
investigaciones, asuntos de aplicación de la ley o demandas pendientes contra las empresas de Elon Musk. También se ha beneficiado de las dimisiones de los reguladores del gobierno de Joe Biden, que cambiaron el control de las principales agencias reguladoras, dejando a funcionarios republicanos más afines supervisando esas demandas. Al menos 11 agencias federales que se han visto afectadas por estos movimientos tienen más de 32 investigaciones en curso contra las 6 empresas de Elon Musk, según ese estudio de New York Times. Los despidos afectan a las agencias que supervisan a las empresas de Elon Musk. Los cambios de personal, incluido el despido de varios altos funcionarios, han afectado a las agencias con investigaciones federales o batallas reguladoras con las empresas de Elon Musk. Ahí aparece transporte, por ejemplo, esa agencia de transporte tienen problemas con SpaceX, la compañía SpaceX. Infracciones, multas, está Interior, tiene también revisión de Starbase, Justicia tiene problemas de demanda y denuncia con SpaceX, que es la que tira los cohetes, lanza los cohetes al espacio. Tesla, la otra empresa, está haciendo agricultura, investiga a Neuralink. Bueno, yo voy a seguir mañana porque ya el tiempo, pero ahí está Tesla investigada por la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo. Ahí está también investigación y demanda a X, que es donde estaba Twitter. ¿Quién está investigando? La Comisión de la Bolsa de Valores y la Comisión de Agricultura, la Agencia de Agricultura están investigando a X. Es decir, las 6 empresas de Elon Musk, y ese trabajo, señores, lo escribieron 2 periodistas del periódico New York Times. Es decir, ahí están el señor Eric Linton y Kirsten Brin. Los periodistas han pasado el último año investigando los negocios de Elon Musk con el gobierno federal. Ustedes verán el lío que va a haber en los Estados Unidos. Porque es que eso no se puede llevar, elementos como esos, no se pueden llevar a los gobiernos porque no son políticos, son comerciantes. Y velan por sus negocios, y esos conflictos de intereses ustedes verán donde van a llevar a Elon Musk y a Donald Trump. Yo advertí aquí sin ser aruspis que Elon Musk va a ser el primero que va a saltar del gobierno de Donald Trump, porque es que eso choca. Esos intereses van a chocar porque usted no puede poner a empresarios a manejar cosas públicas, contratos, porque sabe que ahí va a haber conflicto de intereses. Pero está gobernando un príncipe. Chávez escenificó aquel triste espectáculo de crear una revolución virtual y dejó como logro una verdadera contrarrevolución, dijimos nosotros aquí hace un tiempo. Eso le va a pasar a Donald Trump igualito que a Chávez. Queriendo crear un Estados Unidos grande, lo que va a dejar es un verdadero lío que va a hacer a Estados Unidos más pequeño probablemente. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.